Por si te va a aparecer por ahí, porque lo estoy registrando dos, ¿sí? Iniciamos entonces ahora sí, ¿sí? Bien, pues bueno, muy buenas tardes a todos. A quienes nos acompañan aquí presentes, les agradecemos a los profesores y a los alumnos que nos acompañan por acá en, el, en la sala, en el auditorio, y a quienes nos estarán viendo o nos están viendo directamente a través de Facebook o de YouTube, que son las dos plataformas que estamos utilizando para que puedan estarnos observando y que puedan disfrutar de la conferencia que tendremos para el día de hoy. El día de hoy, continuando con las actividades de nuestro seminario permanente de investigación en geografía, tenemos el agrado de la presencia del doctor Luis Felipe Cabrales Barajas, que nos estará hablando sobre una parte de su proyecto de investigación denominado El Calepino de Guadalajara de 1949, puesta en valor de un documento sobre patrimonio inmobiliario. Así es que el doctor Luis Felipe Cabrales, de verdad que no necesita ni siquiera presentación por parte de nosotros aquí en el departamento, que ya lo conocemos bastante bien. Yo siempre he dicho que el doctor Luis Felipe Cabrales es el representante, yo creo que más importante que ha tenido el departamento en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Nos ha representado en varios eventos y nos sigue representando. Así es que es un agrado para nosotros contar con su presencia y sin más, entonces le cedemos la palabra para que haga uso de este recinto y nos pueda dar la información sobre su conferencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro, por la presentación y también pues, mantener vivo este seminario de investigación. El tema que les presento se asocia con el proyecto que tuvimos registrado en este centro universitario. Y si ustedes recuerdan, en el año 2023, cuando fue la celebración de nuestro aniversario del Departamento de Geografía, montamos una exposición que se llamó Representaciones Territoriales de Guadalajara a mediados del siglo XX. Esto se hizo aquí muy cerca, en una sala de exposiciones, la Galería María Izquierdo. Ahí tenemos el cartel y, bueno, una foto de la concurrencia. Creo que fue una exposición pues muy ad hoc para difundir la cultura del territorio, la cultura geográfica. Y si ustedes se dan cuenta, es una imagen de dron. Ese día, uno de nuestros egresados, José Ángel Sánchez, trajo su dron y esto lo utilizo como pues una anécdota de cómo en la geografía y en el conocimiento del territorio se han utilizado vistas aéreas para captar registros. Esta imagen que me parece impactante, pues es nuestro centro universitario. Por ahí en medio vemos esta cadena de los 3 edificios rojos. Ahora estamos en el de en medio. Y fíjense cómo pues es una perspectiva realmente muy interesante, porque entre otras cosas, si nosotros vemos en primer plano lo que está en medio, eso en realidad es un vestigio arqueológico. Son las instalaciones de una antigua piscifactoría, cuando esto fue un rancho. Y bueno, es un ejemplo de cómo ahora los drones, digamos que es la tecnología que se está privilegiando para captar imágenes del territorio y que responde a una lógica muy particular en el sentido de que es democrática. Es decir, cualquier persona que tenga interés y un recurso realmente muy bajo, pues puede hacer este tipo de registros del territorio. Y lo que nos convoca hoy tiene que ver, digamos, con una fase tecnológica anterior, que fue la fotografía aérea. México fue uno de los primeros países que captó esta tecnología de la mano de empresas norteamericanas. Estamos hablando de los años 20. Y la imagen que vemos a la izquierda es la primera foto aérea profesional que se hizo de Guadalajara en 1943. Y este dato lo digo con toda certeza, porque bueno, yo tuve que hacer un viaje para corroborar esa información,
que ahora les voy a desmenuzar un poquito. Y si ustedes observan, en la primera imagen, bueno, está ahí la catedral, la Cruz de Plazas, y 2 cuadras a la izquierda es la Avenida Juárez, que no era la Avenida Juárez, era una calle angosta. Entonces, vamos a ver un ejemplo así como muy específico de cómo la cartografía aérea, la fotografía aérea asociada a la cartografía, pues nos puede nutrir de información para hacer estudios muy específicos. ¿Qué tan específicos? Vamos a ver algunos ejemplos. Y la de la derecha es una foto oblicua, es decir, una vista inclinada de 1948, donde ya vemos ahí en diagonal, pues esta fractura, esta fisura, entre comillas, que es la calle ancha de Juárez, la avenida Juárez, que ya mide 25 metros de ancho, cuando antes medía aproximadamente unos 8 o 9. Entonces, es toda una evolución de la morfología urbana y las fotos pues, nos aportan registros muy valiosos. Ahora, el título de la presentación, que fue lo que nutrió todo el proyecto, se relaciona con el término calepino, que ahora vamos a ver qué significa. Este es un documento que tenemos en nuestras instalaciones, procede del año 1949, es un acervo documental, voy a intentar demostrar lo valioso, lo rico que es, localmente desconocido. Es decir, el corpus de investigación de Guadalajara no lo conoce y un poco el objetivo de este proyecto es que eso ocurra. Hay que socializarlo, hay que ponerlo en valor. Por eso el título del proyecto. Y este acervo fue hecho con inteligencia natural. Forma parte de un sistema de información geográfica y eso les podría sorprender, pero si nosotros apelamos a la semántica, al significado de las palabras, es todo un sistema de información geográfica. Otra cosa es que no se haya hecho con medios digitales, pero se puede convertir a estos, que también es otra de las apuestas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en estos 18 tomos? Bueno, hay una gran cantidad de datos alfanuméricos donde están registrados atributos de todas las casas y espacios públicos de Guadalajara y de 2 villas, la villa de Zapopan y la villa de Tlaquepaque. Una vez que analizamos los contenidos, nos damos cuenta de que este acervo contiene 3,207 páginas y consideramos que constituye pues un documento por sí mismo, es un patrimonio, pero a su vez es un registro del patrimonio inmobiliario de la ciudad, pero del patrimonio completo, no es solo una parte. Y bueno, ahí en la parte superior tenemos pues un acercamiento de la primera hoja de uno de estos tomos, donde pues se observa el concepto de cuartel, luego vamos a ahondar un poquito en eso, y también hacerles una aclaración. No sabemos quién hizo este documento, porque los tomos no lo dicen. Creemos que es el único ejemplar que existe en Guadalajara y por tanto en el mundo, por lo tanto es muy valioso, y ahí hay una tarea, quizá en los archivos históricos del Ayuntamiento de Guadalajara pudiéramos descubrir quién lo hizo y con qué objetivos eso se puede de alguna forma deducir. Otro de los misterios es el nombre. Yo cuando comento, estoy haciendo un proyecto sobre el calepino, ¿y qué es eso? Bueno, es como la inquietud más generalizada. Entonces, el concepto de calepino alude a este señor que vemos ahí, Santiago Calepino, que vivió entre 1440 y 1510, y él fue el autor de el primer diccionario de latín que se publicó en 1502. Ahí vemos una portada, una imagen de este documento, y digamos que ese apellido se derivó de un topónimo, Castelli Calepio, que es una comuna de la provincia de Bérgamo en Italia.
Entonces, ¿por qué en 1949 en Guadalajara a alguien se le ocurre ponerle este nombre? Aquí la hipótesis es que al contener la totalidad de datos sobre el patrimonio inmobiliario, pues de alguna manera se asocia con un diccionario y quizá esa fue la razón por la que se denominó Calepín. Ahora aquí vemos también un acercamiento de una de las hojas. Cada cuartel ofrece una tabla que resume el número de manzanas de casas, el promedio de casas por manzana, la superficie del perímetro y su valor catastral. Es un planteamiento positivista que ya se había desarrollado mucho desde el Porfiriato y también incorpora un mapa desplegable que funciona como un índice. Es un mapa, digamos, de pequeño formato. Para que nos entendamos, es, digamos, como media carta. Aquí tenemos el cuartel, creo que es el 2. Ahora, ¿por qué esto del SIC y de un concepto que yo inventé para tratar de expresar el potencial que tiene esta información? Un retro-SIC, es decir, un SIC del pasado. Y para ello es importante aclarar de que en realidad estamos hablando de más de un acervo. El Calepino es un acervo. Lo tenemos ahí en el listado, es el segundo, el Calepino de Guadalajara, que pertenece a los acervos de la Universidad de Guadalajara. Y por otro lado, hay un fondo de fotografías aéreas, 1943-47. Este se encuentra en la mapoteca del gobierno del estado de Jalisco, en el área de la Normal. Ahí se tiene el acervo completo y también tenemos, bueno, en esta máquina lo tenemos digitalizado. Entonces son dos fuentes que están conectadas. Ahora vamos a ver a detalle en qué consisten esas conexiones y cómo se formó este fondo de fotografías aéreas. Si ustedes se dan cuenta, el título de ese documento es 4347. Entonces, aquí lo primero era investigar de qué año es exactamente la foto aérea. Eh, yo fui al acervo de ICA. Es un documento que en su momento, es decir, en el 43, lo produjo la compañía mexicana de Aerofoto. Esa empresa actualmente pertenece a Carlos Slim. Entonces, se llama Fundación ICA y realmente es un acervo valiosísimo. Tienen más de 8 millones de fotografías aéreas que se heredan de esa etapa de la compañía de Aerofoto, que cubren buena parte de México, pero también trabajaron mucho en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Todo está disponible. En algunos casos hay que, bueno, en todos los casos hay que pagar, son unas cantidades realmente módicas, pero si uno lo solicita como investigador, le hacen un buen descuento o a veces hasta regalan la información. Entonces creo que para los geógrafos o las personas que hacen estudios territoriales, aunque no sean geógrafos, pues es una fuente realmente muy generosa. Incluso en línea pueden atenderlo aún. Entonces yo fui y llevé algunos fragmentos de los documentos que teníamos aquí, abrieron los archivos, cotejamos y efectivamente era un vuelo de 1943. Y por otro lado, una fuente de información es el propio territorio, lo que se mantiene en pie de lo que está retratado, el territorio actual, la planta de los edificios, los propios edificios, y un elemento que surgió, que luego al final ustedes van a ver cómo da un potencial enorme para la investigación, son las placas de nomenclatura. Y bueno, por otro lado, las propias cartografías. Esta es una representación aérea que se hace de la ciudad, es una reedición que hace, no hace mucho el Colegio de Jalisco, donde están dibujadas todas las casas. Y vean de qué año es, del 43.
es probable que quien lo hizo, pues accedió a la foto aérea. Ahora, la foto aérea, contrariamente a lo que se pensaría, tiene mejor calidad y resolución que las actuales imágenes de satélite. Esto que vemos a la izquierda son unos círculos concéntricos que, bueno, por el tamaño no lo alcanzamos a leer, pero digamos que hay el círculo más grande está funcionando, digamos, como una representación de la calidad que da la foto aérea. Y es mucho mejor que la de las imágenes de satélite. Entonces, aquí es una llamada de atención para no despreciar las fotos aéreas. Realmente, pues, nos dan una información, por un lado, de alta calidad en cuanto a resolución, pero también de elementos del territorio que ya no existen o que fueron modificados. Lo que vemos en medio es un libro, la portada de un libro. Realmente ICA ha hecho obras maravillosas editoriales donde pues, nos cuentan la historia de la fotografía aérea y de sus propios acervos. Y bueno, arriba tenemos ahí un listado, un pequeño listado de los múltiples usos de la fotografía aérea para cuestiones de planificación, hidrología, geomorfología, la biogeografía y la propia evolución del paisaje. Y lo que está a la derecha es justamente la portada de este acervo que tiene el gobierno del estado, que le llaman Mapoteca, donde están esta foto aérea, pero aquí quiero hacerles una aclaración. Esa foto aérea está muy bien sistematizada, pero está cortada por manzanas. Es decir, es cartografía y fotografía de manzana por manzana. Eso tiene la ventaja de que pues, es fácil encontrar, leer las imágenes, pero se pierde la imagen de conjunto. Entonces, si yo quiero la imagen de conjunto, pues debo ir a ICA a solicitar, pero resulta que en nuestro departamento de geografía, cuando nos cambiamos de un edificio a otro dentro de la normal, había un montón de fotos aéreas que iban a tirar. Y yo las junté. Y eso fue lo que de alguna manera nutre en buena medida este proyecto. Y ya la joya de la corona fue luego encontrar los libros del Calepino, que también estaban así como invisibilizados, y encontramos la conexión entre ambos documentos. Ahora, aquí vemos un detalle de lo que podemos llamar una correlación espacial. Esta es una de las 3,207 hojas donde hay una información, a ver, para no equivocarme, me voy a acercar un poquito a leer. Es el cuartel séptimo, la manzana 36 del sector Juárez, la página 51 de ese tomo. Esa manzana mide 1,669 metros. Luego aquí les comento una anécdota. Abajo hay unas iniciales JRB, que suponemos que fue el que mecanografió, pero bueno, todavía no lo identificamos. Es B, no V. Bueno, aquí, por ejemplo, hice un ejercicio. La calle Río Seco, estamos en la zona del barrio de las 9 esquinas. La finca que tiene el número 26 en la puerta tiene un frente de 7,98 y es una casa de 2 pisos. Y ahí en la flecha, pues la vemos asociada con la cartografía que está justamente en este atlas que tiene el gobierno del estado. Entonces son dos fuentes que embonan perfectamente. Es el número 435 de la calle Colón, esa calle curvilínea. El frente mide 13 días. Esa parcela, ese terreno, digamos que da a las dos calles. Es el más grande de la manzana. Y por otro lado, lo que les decía, está ahí el territorio, además lo tenemos muy cerca, pues nos podemos dar una vuelta. Ahí vemos en medio la foto aérea y, digamos, el paisaje urbano, las casas, cómo se organiza, cuál es la
imagen actual. Y, por ejemplo, una derivación de este proyecto es el que tenemos ahora, el que registramos en el 2024, que es sobre la ampliación de la Avenida Juárez, donde el Calepino y estas fotos aéreas constituyen una fuente básica de información. Lo que tenemos a la izquierda es una tarjeta postal, digamos lo que está en primer plano, ese señor con sombrero que está a la izquierda, digamos que está parado sobre la avenida Colón, y al centro, los que vienen, pues lo hacen por la calle Juárez, que todavía no era avenida, medía como 8 metros, y luego la imagen de la derecha ya es cuando la calle está ampliada. Y esas dos manzanas que tienen pues volúmenes edificatorios más elevados, son las mismas de la anterior. Entonces realmente fue un impacto muy fuerte que genera una gran centralidad. Entonces, a través de la lectura morfológica, el tema de plano, edificación, usos del suelo, vamos a hacer un análisis de la evolución. Y aquí otro ejemplo, una foto aérea del año 58, donde a la derecha vemos ya la avenida Juárez ampliada, y por ahí hay una manzana que es, no sé si alcanza, no se ve. No se ve. Bueno, para los que están aquí en el público, es esta. La foto tiene tan buena calidad que se pueden observar detalles de la transformación que está sufriendo la finca, porque claro, ahí la lógica es que si yo hago más escaso el suelo, el terreno, porque se recortó, pues eso se compensa económicamente construyendo en altura. ¿Y cómo era esa manzana antes del recorte? Pues el Calepino me lo va a decir, junto con la otra fuente del Atlas. Entonces ahí vemos la manzana y vemos también el plano donde da metros y centímetros. Entonces, yo creo que los geógrafos debemos aprender a manejar estas escalas porque realmente nos permite profundizar sobre la evolución de la ciudad. Y bueno, la idea de la multiescalaridad, que es un concepto realmente muy simple, pero yo veo que crece y crece. Su importancia en el análisis geográfico, siempre ha existido ese concepto, pero en las ciencias sociales, digamos que se está privilegiando mucho eh, la multiescalaridad. Entonces, aquí a la izquierda vemos un plano que lo hicimos en colaboración con el geógrafo Miguel Ángel McCormick. Los colores simplemente están delimitando los cuarteles. Y aquí hay un ejemplo del cuartel 6, la manzana 11, y en concreto, esta manzana pues se limita por Juárez, Ocampo, Galeana y Pedro Moreno. Y en la parte de abajo vemos el plano de lo que cubre ese cuartel. ¿Y qué ocurre en ese cuartel? Bueno, este es un ejemplo que yo lo pongo como prototípico porque es muy, muy pedagógico. Aquí observamos justamente ese síntoma, esa respuesta de que cuando se recorta el suelo, se hace más escaso, pues hay que crecer en altura para compensar económicamente. Pero eso trae una consecuencia. Si antes tenía uso residencial, lo más probable es que ahora sea comercial y de servicios y que los precios se van a elevar exponencialmente. Y esta edificación, que yo llamo un edificio epidérmico, realmente es muy interesante. Yo ya me he metido 2 o 3 veces y fíjense que esos balcones, que normalmente no es legal hacer balcones, digamos, arriba de las banquetas. Yo creo que aquí hicieron una excepción, o es ilegal, no lo sé, porque esos balcones sirven para comunicar unos locales con otros, porque por las escaleras eso es imposible. Entonces ahí vemos que, por un lado, el contraste es como muy notorio
si hacemos referencia a la finca neoclásica que está al lado. Entonces aquí hay una evolución del paisaje que podemos analizar con metros y centímetros a través de las fotos, de la cartografía y de otras fuentes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora aquí, para no perder la perspectiva, ¿cuánto mide de fondo este edificio? Depende el criterio, pero mide 2 metros. 2 metros. Es decir, si yo me acuesto ahí donde está esa persona vestida de rojo, pues casi cubro todo el fondo del edificio. ¿Y cuánto medía antes? Medía como 14 metros. Ahora, cuando uno se mete a estudiar estas escalas, surgen necesidades de información muy específica, y yo creo que ese es un buen síntoma porque tenemos la certeza de que estamos produciendo nuevo conocimiento. Y si el mapa es un ingrediente, un elemento que le da identidad a la geografía y que nos permite generar conocimiento sobre las espacialidades, pues hay que buscar cartografías no convencionales. Y aquí un ejemplo maravilloso. El ingeniero Jorge Matute Remus fue el encargado de este proyecto. Aquí otra observación, otro razonamiento. En el imaginario popular asociamos a Jorge Matute Remus con la remoción del edificio de Telefónica, pero en realidad él movió lo que corresponde a 13 manzanas, es decir, es el proyecto completo. Y era un profesional muy meticuloso y obviamente hacía cartografía súper detallada. Y hace unos años donó todos sus acervos a la Universidad de Guadalajara. Están aquí enfrente. Entonces fuimos y conseguimos toda la cartografía de las 13 manzanas y las frontales. Las frontales no fueron afectadas en cuanto a los lotes, es decir, no hubo un recorte, pero sí hubo como un efecto espejo en cuanto a renovar los edificios, la especulación inmobiliaria. Porque además, bueno, un detalle que es muy complejo, se los voy a resumir. ¿Cómo se pagó esta obra? Los que fueron víctimas del recorte reciben una indemnización, porque obviamente perdieron suelo, les pagan por el suelo que perdieron. ¿Y de dónde sale ese dinero? De un impuesto de plusvalía. ¿Y quién paga ese impuesto? Los de enfrente y los de las calles laterales en menor proporción. Entonces, también esos mecanismos financieros debemos de estudiarlos, de conocerlos por la causalidad. Es un factor que explica cómo se modificó el paisaje. Y claro, nos preguntamos, ¿quién vivía en esa casa antes de que la recortaran? ¿Cómo era esa casa? Es decir, antes de este edificio blanco de 5 pesos, ¿qué había ahí? Aquí la joya de la corona sería cuando encontremos alguna fotografía, quizá algún día ocurra, todavía no, pero sí podemos encontrar descripciones muy detalladas. Hay un personaje ilustre, muy culto, José R. Benítez, que fue nuestro director. Fue director del Instituto de Geografía, y los acervos cartográficos históricos que tenemos en la normal, yo les diría que el 80% de lo que hay se debe a su labor. Una época en que no había INEGI y el Instituto de Geografía, digamos que recopilaba, era la institución pública, digamos, para conjuntar este tipo de acervos, y además escribía muy bien. Él nació en la calle Juárez, entonces hace un libro que se llama Como me lo contaron, te lo cuento, donde nos da noticias de cómo era cada una de las casas y quién vivía en ellas. Una información telegráfica escasa, pero muy valiosa. Entonces, por ejemplo, de esta casa, de esta esquina, dice, vemos una casa muy dispendiosa, que fue del señor licenciado don José María San Román, y después de su viuda, doña Ángela Navarro. Ahí tenemos un dato para rastrear más sobre esos nombres. Y luego Ramiro Villaseñor, que tiene una obra clásica para Guadalajara, que se llama Las calles de Guadalajara, escribió sobre este mismo lugar. Estaba la casa de la señorita
San Román de Lagos, se refiere a Lagos de Moreno. Entonces, una información y otra, pues de alguna manera se complementan. Y bueno, aunque esto está a una escala que quizá ustedes no aprecien, pero otro trabajo que hemos hecho a partir de este proyecto son representaciones ipsométricas, imágenes tridimensionales. Y esto lo ha hecho en buena medida un geógrafo de la UNAM que vive aquí en Guadalajara, Pedro Rubalcaba. Entonces yo le pedí que hiciera, digamos, el frente de fachada de todo el perímetro intervenido, ensanchado, que es desde la calle Pavo hasta la calzada Independencia. Y bueno, lo que está en el ángulo inferior izquierdo, digamos, es un acercamiento. La finca que se ve ahí abajo es la de Telefónica. Y bueno, podríamos hacer muchos acercamientos, ventanas de observación más detallada. Aquí, por ejemplo, vemos en la primera imagen la catedral con su única plaza, que era la Plaza de la Constitución, la Plaza de Armas, y ya luego se desarrolla este proyecto de la Cruz de Plazas, que hace el arquitecto Díaz Morales, después de la ampliación de la Avenida Juárez, y luego viene la ampliación de Alcalde 16 de septiembre. Y una imagen actual donde ya se ve esta cruz latina pues casi perfecta, que le dio pues un nuevo aire al centro de la ciudad, con aspectos positivos en el sentido del higienismo, de los ángulos de observación hacia la catedral, pero también la destrucción de patrimonio histórico. Bueno, aquí vemos justamente una foto de cuando se están derribando las manzanas aledañas. La foto de la derecha es justamente lo que está enfrente de la catedral, es decir, hoy ahí no hay ninguna construcción. Y por otro lado, volviendo al Calepino, esas 3,207 hojas contienen una cantidad de información con la que se podrían hacer muchas investigaciones. Yo el otro día estaba viendo de un trabajo que hicieron en España, justamente sistematizando, clasificando los frentes de fachada. Y eso ya permite lecturas. Es decir, yo pensaría que entre más ancho es el frente de fachada, o bien responde a vivienda burguesa o a vivienda colectiva, y en el primer cuadro de la ciudad, pues era lo que dominaba. Y si nos vamos hacia la periferia, va a ocurrir lo contrario. Son parcelas más pequeñitas. Y los precios. Los precios de alguna forma, pues van a ser un reflejo de las desigualdades, quizás hasta de la segregación. Entonces sistematizamos todos los datos. Bueno, estoy mintiendo, no los sistematizamos, ya vienen sistematizados. Si ustedes se acuerdan, valor catastral. Entonces simplemente tomar los totales, y también con Miguel Ángel McCormick hicimos este plano de valor catastral. Entonces, el cuartel más caro obviamente es el centro, que ahí está con color café. Luego le va a seguir dos cuarteles que son los que están pintados de rojo. Obviamente el poniente de la ciudad, y lo que es contiguo a la parte más céntrica. Y luego con un color anaranjado vendrían los siguientes, que son cuarteles de suelo caro, vamos a decir, y los de suelo barato pues van a estar en el oriente de la ciudad. Y luego hay barrios pues ya más periféricos con valores mucho más bajos. Entonces es un retrato de los precios del suelo en 1949 a través de una fuente. Bueno, por otro lado, esta idea de cruzar fuentes, creo que eso da como muchísimo juego y permite lecturas que realmente no se han hecho. Los nombres geográficos creo que es un tema clásico que puede seguirse cultivando, y claro, estamos más
familiarizados con las toponimias, los nombres desde los países, las ciudades, las poblaciones rurales, no se diga, pero ¿qué tal las calles? ¿Por qué nombramos como nombramos las calles? ¿Cómo se han generado cambios en los nombres de estas calles? Y aquí, bueno, no es que lo descubrimos, sino que retomamos una inquietud ya muy antigua que se refiere a las placas. Las placas son patrimonio y afortunadamente algunas no se las han podido robar por la altura. Y claro, aquí hay una cuestión incluso ética en la investigación. Yo creo que si difundimos esta idea, las placas son patrimonio, se las van a robar con mayor apetencia. Y aquí hay un dato desconcertante, en principio desconcertante, empezando con el calepino. ¿Por qué el calepino, que se hace en 1949, se organiza por cuarteles? Los cuarteles desde 1914 se derogaron, ya no existían los cuarteles. Estaban los sectores, Juárez, Libertad, Hidalgo y Reforma. Y claro, quizá les pareció más práctico una subdivisión a través de cuarteles que habían funcionado hasta 1914. Y por otro lado, ¿cómo se responde a eso en las placas? Estas placas, ¿cuándo se hicieron? Otra pregunta. Pues dimos con un documento de 1914 donde el Ayuntamiento de Guadalajara convoca para que fabricantes hagan propuestas. ¿Cómo van a ser las placas? ¿De qué tamaño? ¿De qué material? ¿Cuánto van a costar? ¿Quién las va a poner? Entonces se hace el concurso y la persona que gana es la que fabrica estas placas que son muy pesadas, son metálicas. Al final hubo una controversia porque pues no le cuadraban los números, él decía que en realidad no estaba ganando mucho dinero y que ya no le daba para colocarlas. Entonces ahí se entra en una negociación, al final el ayuntamiento es quien las instala, porque claro, hay que subirse, hay que llevar herramientas, materiales para colocarlas, pero vamos al contenido. En 1914 hay toda una idea positivista para nombrar las calles. Esto viene de Estados Unidos, por supuesto, pero con mucho peso de lo que había ocurrido en el Caribe. Si ustedes van a Cuba o a Colombia, Bogotá o incluso a Mérida, las calles están numeradas. Entonces se decía, es que ¿para qué nos complicamos con nombres? Es la calle 2, 4, 6, 8, 10, la 1, 3, 5 y 7. Eso se impone en Guadalajara, pero fracasa no en su totalidad. En el sector Libertad se usan esas numeraciones. Aquí ya hay una pregunta, ¿por qué en el sector Libertad sí y en el resto no? Son realmente temas, creo que claves para entender nuestra sociedad, las diferencias culturales dentro de la propia ciudad, pero el reflejo que creo que todos los días los que circulamos por zonas céntricas de Guadalajara, vamos viendo estas placas. De hecho, ya hicimos el inventario. Se conservan como en un 80%. Entonces, fíjense que ahí dice sector Juárez. Vemos dónde está instalada esta placa, en el barrio de la Plaza de las Nueve Esquinas, pero luego abajo 3. Entonces, eso va a corresponder con el calepino y con la nomenclatura antigua. Pero en el momento que se hace es la que estaba justamente declinando. Hasta ahí llega. Es un doble lenguaje. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Para que la gente se acostumbrara a que esto ya cambió, hay que poner las dos. Pero lo curioso es que ese doble lenguaje hasta 1949 es capturado cuando se construye el calepino. Fíjense qué interesante es este asunto. Realmente es muy complejo. Bueno, además les puse una foto de contraste de la finca antes de ser rehabilitada y después
ser rehabilitada. Y bueno, ya casi voy cerrando. Esto de la nomenclatura lo está trabajando uno de nuestros alumnos de la maestría, Braulio Cerecero, y cuando uno pone la lupa en el tema de las placas de nomenclatura, realmente es impresionante todo lo que ocurre. Es un elemento que parecería marginal, pero que está muy vivo. La foto de la izquierda no es de aquí, es de la Ciudad de México. Yo la última vez que fui, me quedé sorprendido. Es la esquina de Álvaro Obregón, que es una calle muy ancha con camellón, y la avenida Insurgentes. Entonces, como un acto de resistencia, de protesta de mujeres feministas, le pusieron calle Angela Davis, es una activista afroamericana, y bueno, lo más divertido es lo que dice abajo de Angela Davis, se los voy a leer. Dice, Colonia, no te calles. Y luego dice, Colonia, las calles son nuestras. Es decir, es como una actitud de nombrar las cosas de acuerdo a lo que nos identifica, a reivindicaciones sociales. Y a la derecha hay otra que está en la Catedral de Guadalajara, bueno, no está, estuvo, yo creo que fue en marzo cuando se celebra esto del movimiento feminista, que le pone en calle Griselda Álvarez del Castillo. No, Álvarez, ¿qué? Ponce de León. Fue la primera gobernadora que hubo en México, gobernadora de Colima, pero a la vuelta había otra que se llamaba Ruth Padilla, una ilustre funcionaria de nuestra universidad. Y luego en esta abajo tenemos el nombre antiguo de la calle, el nombre colonial, a ver si lo alcanzas a leer, Pedro, de la naranjada. No, del Palacio. Del Sagrario, sí. Es que la placa está en el Sagrario y la calle se llamaba Sagrario, ¿sí? Que hoy es Pedro Moreno. Y luego cosas que hace la gente. Bueno, la de la derecha abajo es muy curiosa. Calle Pino Suárez. Luego arriba tenemos Miguel Blanco, que alguien la pone, no es una placa oficial, pero hemos identificado 7 generaciones de nomenclatura y las evidencias están ahí. Imagínense clasificar, estudiar todo eso. Por ejemplo, en esta de Miguel Blanco, arriba a la derecha, hay una nomenclatura que se hizo, yo no sé exactamente la fecha, pero bueno, es el siglo XX, obviamente, y quedan muchas de esas placas. Y luego, por otro lado, la anarquía. Hay esquinas donde podemos encontrar, bueno, ahí en las 9 esquinas encontramos el récord, son como unas 12 placas, si vemos los dos frentes, y aquí un ejemplo de la calle Galeana. Y bueno, estamos, sí, estamos terminando, ¿eh? Nomás ya nos está presentando, se salió la presentación. Ah, ok. Quiero volver a presentar. Ok. Sí. Sí, sí, ya está. Bueno, a la izquierda
La placa más grande, esa que es blanca, es la calle Madero, Francisco y Madero, y viene la fecha, 1914. Esto es muy simbólico aquí y en la Ciudad de México. Francisco Villa, por sus pistolas, él era muy amigo de Madero, asesinan a Madero, entonces él pone una escalera en la Ciudad de México y dice, esta calle ya no se va a llamar, se llamaba, la calle Madero se llamaba, tenía que ver con los joyeros, ahora me acuerdo. Entonces él impone la placa. Y luego aquí se hace lo mismo, no sé quién lo hizo, pero entonces fíjense cómo hay una serie de significados sociales, históricos, que pueden ser leídos a través de la nomenclatura. Y por otro lado, aquí ya para cerrar y volviendo al Calpino, hay una zona al poniente de Guadalajara donde yo he encontrado vestigios de calles que ya no se llaman así. Por ejemplo, entre Hidalgo y Vallarta hay una calle que se llama José Clemente Orozco, pero se llamaba Veracruz. Y cuando iba caminando por ahí, encuentro esto, Veracruz, número 28. Y por otro lado, las fotografías históricas también nos dan información sobre la nomenclatura. Esta, donde vemos una de las torres de la catedral, en medio a la derecha, vemos la placa de la calle Alhóndiga. Esta calle Alhóndiga, ¿por qué se llamaba así? Porque ahí estaba la Alhóndiga. Cuando escuchamos Alhóndiga pensamos en Guanajuato, pero en Guadalajara había, no había. Ahí está la Alhóndiga. Es un edificio enorme que yo creo que en el ámbito general, popular, pues no se conoce este edificio. Entonces, ahora sí, para cerrar, toda esta batería de fuentes de información es lo que yo le llamo el RetroSIC, y realmente pues es un privilegio que podamos tener toda Guadalajara, como era en 1943, a la mano de un acervo que ya hemos digitalizado, todo ya está digitalizado, es uno de los pasos para su puesta en valor. Puede ser dinámico si sabemos hacer estas correlaciones y si lo incorporamos a un lenguaje SIC, es también alfanumérico. Entonces aquí tenemos como el potencial para enlazar el pasado, el presente y proyectar el futuro de la ciudad. Gracias. Agradecemos enormemente la exposición que nos ha presentado el doctor Luis Felipe Cabrales. Y pues bueno, nos deja como siempre con muchas inquietudes, con muchas ganas de continuar aprendiendo y de descubrir la ciudad y los espacios que habitamos, ¿no? Así es que, pues, bueno, doy la palabra para si alguien de los presentes desea hacer algún comentario o pregunta para el doctor, aprovechando que está por aquí. No sé si alguien desea hacer algún comentario o pregunta para los presentes. Tenemos a Mario, alumno, y después el maestro Rentería. Adelante, Mario, fuerte, por favor, para que te escuche. Bueno, justo en el trabajo que está haciendo Braulio, ahí hemos discutido sobre tipologías que dan origen a los nombres de las calles. Y él lo está buscando centralmente calles que tienen nombres geográficos. Entonces, en el pasado, los elementos naturales influyeron notablemente para nombrar las calles. Por ejemplo, bueno, calles y barrios.
la zona de Barranquitas, alcalde Barranquitas, hay nombres que hacen referencia a Barrancas. Y cuando mencionaste lo de orografía, lo primero que me vino a la mente es una cosa que a mí me tiene impresionado, justo con este trabajo de la ampliación de la Avenida Juárez. ¿Tú sabes en geografía física qué significa avenida? En una zona montañosa, cuando hay un torrente, una lluvia copiosa, se produce una avenida. Sí, entonces desde el siglo XIX hubo, sobre todo en las ciudades europeas, un intento por hacer calles amplias que además de resolver problemas de vialidad, canalizaban esos cursos de agua. Entonces un concepto que era de la geografía física pasa a ser fundamental en la nomenclatura urbana. Entonces ahí realmente hay una relación de la sociedad con su territorio mediada por elementos naturales. Y bueno, otro ejemplo que además me parece maravilloso, si uno ve de frente el Hospital Civil, a la derecha hay una plaza muy pequeñita donde nace una calle eh, curva y se llama la calle de la leña. Yo no sé si en el entorno hubo explotación forestal para producir leña o ahí vendían leña, quizá era más probable, y ese nombre se mantiene. Entonces, aquí el mensaje es que los nombres de las calles son un elemento a través de los cuales se pueden rastrear aspectos sociales. Creo que si sabemos hacer esa lectura, y un proceso típico es que durante los episodios históricos importantes, bueno, las T, la primera T, la segunda T y la tercera T, es decir, la independencia, la guerra de reforma y la revolución son las tres primeras T. Posteriormente cambian los nombres de las calles. Entonces vamos a encontrar pues calles Hidalgo, calles Juárez, como un reflejo, digamos, de un triunfo político, de una nueva etapa, pero luego también ahí suele haber conflictos cuando cambian los nombres de las calles. Entonces aquí yo la idea que quisiera dejarles es que ese elemento es muy geográfico y da mucho juego. Y si lo atamos al tema de las placas como elemento material, pues todavía más. Entonces creo que se trata de pues ser observadores. Yo el otro día estuve viendo un libro, que por cierto ahí traigo una copia de la portada. Eh, Hay un historiador que se llama Alain Corbin, un gran historiador francés, tiene 92 años y publicó hace nada, se publicó en 2024, un libro que se llama Terra Incógnita. Hasta el siglo XVIII, la cartografía, muchas veces cuando no había información, había vacíos de información, sobre todo por parte de los europeos, de lo que había en el sur, básicamente, le ponían terra incógnita. Entonces, lo que hace Alan Corbin es estudiar la ignorancia sobre el territorio. Y tiene, por ejemplo, un capítulo sobre los volcanes, otro sobre los glaciares. Y en las ciencias sociales hay una moda por estudiar la ignorancia, que es como la otra cara de estudiar el conocimiento. Y yo creo que justamente en aquella época, siglos XVIII, incluso antes, la información era muy escasa. Y por eso lo que se escribía filtraba ignorancia o simplemente no se escribía sobre muchas cosas. Y hoy tenemos tal cantidad de información y la paradoja es que la ignorancia se incrementa exponencialmente. Entonces yo creo que en nuestros temas geográficos, pues debemos de aprovechar al máximo
fuentes de información no convencionales, aparte de las convencionales, para producir conocimiento nuevo. Y bueno, este acervo que yo he tratado de mostrarles, lo tenemos aquí. Gracias, doctor. Le damos la palabra al maestro Rentería. Gracias, Pedro. En el momento que A ver, no sé, qué bueno, perdón que te haga, pero por favor, Mario, ya no se escuchó tu... en el momento que haces la distinción sobre la inteligencia natural versus la inteligencia artificial. Y si bien es cierto, es una forma de acercarse buscando los opuestos, podría dar una idea claro, como dos cosas opuestas, diferentes, una dicotomía. Entonces, tecleé el Meta ID, IA, lo de cómo se puede denominar al opuesto a la inteligencia artificial, y que acabo de compartir básicamente lo que por el WhatsApp, lo que arroja básicamente lo que dice la inteligencia artificial sobre la inteligencia orgánica de la que llamabas. Y la conclusión a la que termina es que esta segunda, la artificial, no puede ser entendida sino parte de la inteligencia humana. Entonces, vaya, esto es accesorio, es una cosa que está alrededor de lo que estás trabajando, y entiendo que es un objetivo completamente diferente a lo que tú propones, pero que sí me parece que tú, siendo tan meticuloso, te puede interesar el tema, no viéndolo como dos cosas opuestas, sino una cosa interconectada. Y esto lo ligo básicamente con el otro concepto que utilizas, que es el retrosig. Y hay un autor anglosajón, se llama Goodchild, en un libro que habla básicamente sobre los sistemas de información geográfica, mejor un capítulo, se llama la geografía en los albores, la geografía americana, esto es en la geografía anglosajona, en los albores del siglo XXI, en donde Goodchild habla sobre la venganza de la revolución cuantitativa en el análisis espacial basada en los sistemas de información geográfica. Y lo interesante es que hace una reconstrucción histórica de la evolución de los sistemas de información geográfica. Y su propuesta es que el primer sistema de información geográfica se da básicamente en el siglo XVII con la obra de Mercator, con los grandes cartógrafos, porque lo que hacen en la construcción de atlas geográficos no es otra cosa más que sobreponer distintas capas de información de un mismo lugar, aunque ahora la innovación es básicamente la informática. Entonces, esto de retrosig, bajo el argumento de Bouchard, sería equivocado, pero a final de cuentas es un tema accesorio. Y lo último dado, que creo que tú lo conoces muy bien, yo lo traté de averiguar en términos generales, fue algo que un visitante de la ciudad de Guadalajara, de la UAM, en un evento, la presentación, cuando vino Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, y que me correspondió llevarlo básicamente a su hotel, me hizo una pregunta que me desconcertó y que seguramente iba a contestar muy bien. El hotel se encontraba a media cuadra de la calle de Juan Manuel, y entonces creo que todos nosotros como tapatíos, siempre hemos tomado la calle Juan Manuel sin ningún tipo de razonamiento que cuestione
por qué tiene un apelativo sin ningún apellido, y creo que tú lo sabes perfectamente, y a mí me desconcertó justamente por qué nosotros estamos tan habituados a llamarle a la calle Juan Manuel, sin preguntarnos nosotros por qué razón solamente tiene el nombre de pila y no tiene todo lo demás. Creo que sería muy enriquecedor para la audiencia, pues, que nos contaras la historia de la calle de Juan Manuel. Gracias. Sí. Bueno, lo de inteligencia natural, yo lo puse como una provocación y dio resultado. En el mensaje es que pues era un trabajo artesanal, pero había un desarrollo tecnológico porque para hacer esa presentación de manzana por manzana y elaborar la cartografía de cada una de las manzanas, hubo un trabajo de restitución. Incluso yo creo que fue necesario hacer trabajo de campo para captar los números de las casas. Entonces, un trabajo con métodos como más tradicionales, pero digamos que no había asistencia por parte de la tecnología. En ese sentido, pues era una inteligencia natural, pero justamente lo último que yo anotaba es que se puede ensamblar todos estos acervos, que en realidad son básicamente dos, con las nuevas tecnologías. Obviamente sería pues un trabajo arduo, pero sería maravilloso ver los resultados. Creo que eso pues implicaría un proyecto importante, con la ventaja de que a lo mejor incorporaría jóvenes, gente que pueda trabajar en ello. Bueno, lo de la calle Juan Manuel, el apellido era Caballero, Juan Manuel Caballero. Yo no sé por qué no se utilizaba no se utiliza el apellido. Yo tengo la sensación, habría que estudiar el tema, que era un personaje como muy popular, era un benefactor de la ciudad y de hecho en la calle eh, transversal, que es la que está peatonalizada, ¿cómo se llama? Pedro Loza. Ahí en esa manzana estaba su casa. ¿Te acuerdas cuando hicimos un recorrido? Eh, eh, entonces yo desconozco por qué se elimina el apellido en el lenguaje popular, pero aquí otra vez recurro a las fuentes. En las calles históricas de Guadalajara, de Villaseñor, seguro que lo dice. No lo dudo, seguro que va a decir, viene una pequeña biografía y quizá da una pista de por qué se perdió en el lenguaje popular el apellido, pero también en la nomenclatura. Entonces, realmente los nombres de las calles pues, son como un detonador para hacernos muchas preguntas. Ok, muchas gracias, Susana. Me permite nomás una pregunta de las que tenemos por acá. Primero, un saludo del maestro Miguel McCormick, Miguel Iñiguez McCormick. Y luego está Román Tostado que dice, el doctor mencionó que se tenía información de cuarteles que incluían Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. ¿También tiene información acerca de las calles de Tlaquepaque? Es una pregunta. Sí. Sí, bueno, aquí primero quiero hacer una aclaración. Cuartel, ¿qué significa cuartel? Cuartel es cuando dividimos algo en cuatro. Entonces, la primera división que se hizo de Guadalajara eran 4 cuarteles y era una nomenclatura religiosa que respondía a los nombres de los grandes conventos. ¿Sí? 4 grandes conventos. Ahora, esto de las calles, sí, Tlaquepaque y Zapopan aparecen como villas, Guadalajara y las villas de Guadalajara, de Zapopan y Tlaquepaque, y también hay algunas colonias, colonias industriales, por ejemplo. ¿Es la batería? Sí.
Entonces, la respuesta es positiva. El Calepino contiene los datos de todas las fincas de Tlaquepaque y de Zapopan, y también hay una cartografía. Una cartografía que, como ya les mostré, es muy general, en realidad funciona como un índice. Por favor, la doctora Lucía González Torreros. Bueno, pues, siempre, aunque parezca que no hablar de este hecho de inteligencia natural que propones, estos dos términos que propones ahora, yo le llamaría inteligencia geográfica, porque realmente un geógrafo debería estar capacitado para poder identificar estas cosas. Y por eso me da un poco de tristeza, no sé si estén conectados, pero aquí no hay muchos, por ejemplo, los profesores o los alumnos del curso de geografía urbana tendrían que estar ahí, aquí, porque esta es una base muy importante para la geografía urbana. Estás un poco historiando el desarrollo urbano de Guadalajara, que es como historia urbana, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció interesante. También este asunto que le llama un retrocir. Bueno, yo pensaría en un SIG vintage, porque lo vintage se basa en objetos antiguos reales que existieron, y ese es el Calepino. Y lo retro se refiere a cosas, o trata de emular cosas del pasado. Entonces, realmente creo que vintage quedaría mejor por la originalidad histórica del documento que estás usando como punto de partida. Bueno, yo te preguntaría o te pediría si tienes ya documentada la metodología, o sea, si tienes ya documentado paso por paso las fuentes que has consultado, creo que eso sería muy rico en términos de investigación, pero en términos didácticos también. ¿Por qué? Porque Guadalajara ha sufrido, entre comillas, otras ampliaciones. Por ejemplo, la misma Avenida Paseo Alcalde que tú mencionaste, pero también la Plaza Tapatía, pero Avenida Federalismo, la Calzada Federalismo, ¿no? Entonces me parece que como objeto de estudio, tener bien documentada la metodología sería muy rico tanto para los investigadores como para los alumnos. Gracias. Gracias. No sé si puedes comentar y luego le damos la palabra a la maestra. Sí, de una vez. Sí, sí, bueno, muy brevemente esto de vintage lo voy a pensar. En realidad esto de retrocig, yo ni siquiera lo tengo escrito. Me parece que es como un término que permite comunicar esa idea de vincular el presente con el pasado. Ahora, lo de la metodología, bueno, de esto hay documentos escritos, parcialmente publicadas algunas cosas. Yo creo que el reto, pero que en realidad son retos institucionales, todo esto ya está digitalizado. Entonces, ¿cómo hacerlo accesible? Digamos que se anida en la página del departamento o del centro universitario. También debe haber protocolos, pero yo soy de la idea de que mientras más sea universal el acceso a los documentos, se facilita mucho la construcción de nuevo conocimiento. Porque esa idea de que, bueno, yo tengo algo y lo escondo, y si todos hacemos lo mismo, pues el conocimiento no avanza. Entonces creo que es un acervo público y justamente el objetivo del proyecto es poner en valor. Y yo entiendo el Calepino como una fuente de información, también es un objeto de estudio, pero sobre todo es lo primero. Entonces el reto está justamente en cómo tener acceso universal a estos datos. La Susana Ursula. Gracias. Tengo 3 dudas. Primera, usted mencionó
un rato que sobre la ampliación de la Avenida Juárez, para indemnizar a los que perdieron parte de su se hizo a través del pago de los de frente y de las calles aledañas, ¿no? Pero mi pregunta es esta indemnización a los territorios se hizo pues a través de una existencia de alguna especie de solicitud verbal o documental. Esa es una. La otra es ese calepino que usted menciona que no sé si se encuentra físicamente en cartografía y el del público o está bajo su resguardo. Y otra, ese mismo calepino está georreferenciado, porque habló de que está digitalizado. Si no está georreferenciado, creo que sería una buena opción. Sé que es un trabajo muy entretenido, muy mágico, que hasta es monumental por lo que significa referenciarlo, porque al ser georreferenciado ya podría significar que puede ser sujeto a análisis más profundo y usado también para plasmar otros fenómenos. Ya puede espacializar digitalmente, ¿no?, en algún sistema para generar momentos intensos de cartografía, ya como más específica para poder plasmar o espacializar otras cuestiones que se están estudiando todos en la geografía. Bueno, creo que las tres preguntas son muy interesantes. Hay una publicación, incluso se las puedo pasar ahora, un libro que acaba de salir, donde documentamos parcialmente ese mecanismo de financiamiento de la ampliación. Es muy sencillo. El gobierno del estado es el que hace la obra, no lo hace el ayuntamiento. Un gobernador que tenía mucho poder, muchos contactos con el centro del país, había sido secretario del presidente de la República. Estamos hablando del gobernador González Gallo, Jesús González Gallo. Entonces fue un proyecto muy polémico. Tuvo opositores, gente que estaba de acuerdo con el proyecto. Justo José Rosas Benítez, el que dije que fue nuestro director, en su libro dice que él sintetiza ese asunto a través de la figura de Jano. Jano, una figura mitológica que tenía dos caras, una que mira hacia atrás, otra que mira hacia adelante. Entonces, por un lado era destruir el patrimonio, pero por otro lado era modernizar la ciudad. Y finalmente eso triunfó. Y había revistas de oposición, una se llamaba El Chile y otra El Malcriado, donde decían, eso no es otra cosa que un negocio inmobiliario. Entonces, es simplemente para contextualizar de que no fue fácil desarrollar el proyecto, pero en términos económicos fue un gran éxito. ¿En qué sentido? El gobierno de Jalisco pide un crédito al Banco Nacional Hipotecario, digamos, para financiar, refaccionar toda la obra. Y ahí es donde viene este esquema. Pagan los de enfrente, se indemniza a los que ven recortada su propiedad y los de las calles laterales también pagan ese impuesto de plusvalía, así se llama, pero pagaban en cantidades menores. Entonces se reúne ese dinero y bueno, hay algunas fuentes que incluso dicen que sobró dinero. Ya me parece algo anecdótico, no sé si sobró o no, pero fue autofinanciable. Y fue así como un esquema que llamó tanto la atención que luego se replicó como en 13 ampliaciones de las calles. Una cosa que yo no dije, pero yo no dejo de sorprenderme, ampliar Juárez fue transformar el centro de la ciudad, pero no solo fue Juárez, fue Alcalde, 16 de septiembre, fue Corona, fue Hidalgo, fue Munguía, fue la que está en el sector Libertad es Javier Mina, que la hicieron realmente muy ancha. Entonces, eso por un lado moderniza
entre comillas, la ciudad, pero también explica la gran destrucción de patrimonio que hubo en Guadalajara. Entonces, justamente es Jano, esas dos caras de la moneda. Y esto se gestiona en buena medida a través de una figura que fue muy emblemática en Guadalajara, que fue el Consejo de Colaboración Municipal, que hasta los años 70 por ahí seguía funcionando y que también en los estudios que se han hecho se explica de que en realidad Guadalajara fue una ciudad relativamente bien urbanizada hasta los años 70 por ahí, porque los particulares cofinanciaban las obras públicas. Ahí hay juicios de valor, si eso es correcto o no, pero digamos que permitió que Guadalajara pues, fuera una ciudad bien urbanizada. Ya empieza a entrar en crisis cuando viene el fenómeno de metropolización y se pierden estas instituciones. Ahora, aquí tocas un tema que me parece fundamental porque tampoco ha sido estudiado, los conflictos. En cuanto hay una relación entre dos personas, hay conflictos. Eso es casi una ley. Ahora imagínense en obras de esta envergadura. Entonces, en varios trabajos que se han hecho sobre, fíjense, ni siquiera es la obra, sino biografías del arquitecto ingeniero Matute y cosas que él escribió, porque tiene textos muy interesantes, están documentadas reuniones. Entonces pasaba lo que suele ocurrir, que mucha gente era reacia, no asistía a las reuniones, había gente a favor, había gente en contra, pero bueno, finalmente consiguen consenso para realizar la obra. Y uno de los conflictos que yo documenté en este último trabajo publicado es lo de la remoción del edificio de teléfonos. Porque ahí, bueno, es una crítica a la historiografía o a la crónica tan ligera que ha tratado el tema. O sea, se ve como un héroe que movió un edificio y ya. Pero imagínense que estuvo estorbando 2 años. Casi 2 años estuvo ahí y era imposible por cuestiones legales moverlo. Entonces, cuando se inaugura la Avenida Juárez, todavía estaba ahí en medio el edificio y hay una cantidad de desplegados de protestas. ¿Cómo es posible que una obra tan importante, digamos, tenga esa mancha, ese edificio que impide la libre circulación? Finalmente se destraba y se recorre el edificio, pero aquí hay otro problema. Si yo recorro el edificio, necesito los terrenos de atrás. Y fíjense, eso nadie lo había investigado y yo encontré la información en periódicos. Los terrenos de atrás eran de 2 señoritas, Ana y María Romero, y ellas se oponían. Obviamente, pues querían sacar partido económico. Finalmente las convencen, les pagan el terreno y ya se mueve el edificio, pero hay también un problema técnico. ¿Qué pasa con todas las redes? Los drenajes y los cables. Entonces, si nosotros vamos aquí enfrente y exploramos el archivo histórico del ingeniero Matute, ahí vamos a encontrar las respuestas. Él diseñó una cuestión que le llamaba las estructuras colgadas, es decir, sacaban los cables, los amarraban, los colgaban, previa extensión de los mismos. Entonces eso permitió que fueran flexibles a la hora de que se mueve el edificio. Y otro dato que casi no se conoce, incluso yo encontré una foto, el edificio no estaba alineado, estaba en diagonal. Entonces fue un movimiento de rotación y traslación. Y aquí un poco la moraleja de todo esto es que el detalle geográfico, espacial, nos permite conectar con la escala humana, al grado de nombres y apellidos de personas concretas, y eso es parte de la multiescalaridad. Es la escala más fina que, por otro lado, nos permite dialogar con la gente de historia, de sociología, de antropología, por ejemplo.
Ahora, la pregunta del el acervo en físico, lo tenemos en el SEUR. Ahí están los tomos. ¿Y por qué lo tenemos ahí? Bueno, este documento es una cuestión así como muy anecdótica. Cuando nos cambiamos de edificio ahí en la Normal, que Lucía un día me comentó que fue en el año 96, realmente, a ver si no nos están grabando. No hubo un protocolo estricto en la mudanza. Entonces, yo recuerdo que había muchas cosas así como, pues para irse a la basura, ¿no? Y yo de ahí recogí las fotos aéreas y 8 de esos libros. Y los tuvimos acá, ¿te acuerdas, Lucía? Estaban ahí en un librero. Y un 2 de octubre, cumpleaños de Pedro, yo creo que fue en el 18, yo voy a la Mapoteca Histórica con Ivonne y veo unos libros negros ahí. Le digo, Ivonne, ¿qué es eso? No sé. Y ya los bajo, pues era el resto de los tomos. Entonces yo lo que hice fue llevar los que teníamos ahí, se completa, quedó ahí, pero cuando se viene, bueno, la pandemia y ya luego el cambio, yo solicité que me prestaran los libros y ahora como el SEUR pues ya es parte del Departamento de Geografía, ahí están. Entonces son perfectamente consultables y por otro lado los tenemos digitalizados. Ojalá y no ocurra, pero si algo les llega a pasar, pues se tiene el soporte digital, que es lo que debería hacerse con toda la documentación. No están georreferenciados, pero se puede hacer, porque se tiene la cartografía. Ahora, aquí aclaro que la cartografía es muy general, la escala varía, hay desde 1 a 2,000, 3,000, hasta 1 a 10,000. Y no hay ahí cartografía por manzana. La cartografía por manzana está en el atlas que tiene el gobierno del estado, pero todo es perfectamente georreferenciado, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Maestra Evangelina Salinas. Pues siempre es un gusto escucharte, como bien dice Lucía, aunque ya habíamos estado presentes en algunas otras, bueno, pues advierte, ¿no? Cómo se ha ido completando un análisis más profundo de este documento. Y precisamente yo lo que te quiero preguntar es respecto a si en ese documento de Calvino, o no sé si en el atlas al que hace referencia, que trae la cartografía por manzana, trae alguna otra referencia de algunos elementos de infraestructura o de equipamiento que estén identificados en ellos, o solamente trae información acerca de las dimensiones, ¿no? Sí. Sí. Bueno, también creo que es una pregunta que permite redondear la imagen del documento. Yo, sinceramente, digo, es un documento que nos da una información muy detallada de todas las casas de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, pero lo correcto es decir de la ciudad. ¿Por qué? Si nosotros queremos ver la métrica de la catedral o del Parque Agua Azul o del Parque Morelos, si los espacios públicos y edificios monumentales, ya sean públicos, religiosos, privados, también vienen. Ahora, otro tipo de infraestructuras no. Digamos que es el marco edificado y los espacios públicos. Muchísimas gracias. Creo que no me equivoqué para nada en ni siquiera hacer la presentación del doctor Luis Felipe Cabrales, porque él se presenta por sí mismo, ¿no? Con todo lo que nos dice. Yo aquí me quedo con muchas preguntas y muchas cosas que me gustaría seguir comentando. Pero bueno, una reflexión que sí me parece que sería interesantísimo que nuestros compañeros pudieran estar en sesiones como esta. Lo bueno es que está quedando grabada, entonces van a tener la oportunidad de conocer más de tu trabajo y del trabajo que corresponde también a este tipo de documentos y de materias, ¿no? De mi parte, yo
te digo, por lo menos son 4 cosas, te las menciono nada más, no esperando respuestas ahorita, porque creo que las podremos comentar en alguna ocasión en un lugar de culto, como la fuente, los equipales o algo así, para que pueda ser un poco más atractiva la conversación. Pero es esto de lo de la calzada como división, ¿no? Que yo nunca me había puesto a pensar justamente que decimos siempre de las calles de los números para allá, pero ¿qué connotación tiene esto, no? ¿Qué significado puede tener? Y para acá, ¿no? Eso hace que me recuerde de hace muchos años que yo estuve estudiando en Ciudad Guzmán, Zapotlán, diría Catalina Arriola, y tenía 3 nombres, dependiendo de la zona donde tú vivieras. Era Ciudad Guzmán, que era hacia el centro, era Zapotlán, hacia la parte de arriba del cerro, donde vivía un poco, probablemente la gente más humilde, y luego estaba la bella Zapotlán, ¿sí? Entonces, no sé, algo así también pasa por acá en Guadalajara, ¿no? Luego también la importancia de este tipo de fotografías para estudiar, no solamente, como tú dices, la cuestión de urbana, sino que todo ese análisis que se puede hacer a partir de las imágenes, de ver cómo vivían, el tipo de ambiente en el que se desarrollaban, cómo era la estructura que tenía la ciudad en aquel entonces, ¿no? Luego la importancia de la apropiación de los lugares con esto de las placas. O sea, que la gente se apropie de un lugar y le ponga una referencia porque se sienten apropiados, ¿no? De eso que se me hace bien interesante. Y luego, pues nada más finalmente, no sé si vamos a tener que editar entonces de esto de lo de las placas justamente para que no vayan y hagan uso de ellas. Y esto último de por acá, ¿no? Exactamente, así es que sí. Bueno, el Departamento de Geografía de verdad se siente muy orgulloso de esta conferencia que nos has brindado, y la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Históricos y Humanos y, por supuesto, el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial otorgan la presente constancia al doctor Luis Felipe Cabrales Barajas por la presentación de la conferencia magistral El Calepino de Guadalajara, 1949, puesta en valor de un documento sobre patrimonio inmobiliario, Seminario Permanente de Investigación 2024, y transmitida en la modalidad virtual, presencial y también en la sesión virtual. Híbrida fue esta cuestión. Así es que, Felipe, pues muchísimas gracias por tu presentación. Muy bien, damos las gracias. Gracias. Y al resto, pues, bueno, les agradecemos mucho su presencia. Culminamos a que quienes están presentes lo hagan de común al resto de las personas que no tuvieron oportunidad de estarlo. Y pues bueno, ya saben, estará ahí en nuestra página del Departamento de Geografía. Nuevamente, muchas gracias a todos. Felipe, muchísimas gracias, doctor Cabrales. Muchísimas gracias, Eva. Ya acabamos de cortar. Gracias. Ah, qué bien. Ah, pues vamos a... Pedro es autor. Me toca cargar. Perfecto. Sí, ahorita vamos. Sí, perfecto, Susi, muchas gracias. Sí.